te informamos y te interpretamos. En Infinita, lo que faltaba. Juan Manuel Astorga y Paola Berlín inician un recorrido de 2 horas por la actualidad del día. Esto es Lo que faltaba, una presentación de Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. Agencia de Viajes Turismo Esquerré. 100 años viajando juntos. BYD, marca número 1 en autos eléctricos en Chile. La energía de Viña 2026 ya se siente. Genera, expertos en gestión de personas. Y Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Listo para revisar actualidad, 6 de la tarde en punto. Comenzamos ahora el programa favorito de la tarde. Lo que faltaba, a mí lo que faltaba. ¿Qué tal, Paola Berlín? Bien, tan perdida hoy día. Matías, como es miércoles, Paola es martes, entiéndelo. Y ni siquiera tengo la excusa de haber trabajado el fin de semana. No sé por qué estoy cambiada con Yo también he días. andado todo el día pensando que es miércoles, fíjate. ¿Viste? Sí. Hermanito. Sí, el problema es que el sábado, es que el viernes creamos que es sábado y no vengamos a trabajar. No, eso ya son palabras mayores. Pero ahora, Vamos a asegurarnos porque la Kiki nos va a recordar. ¿cómo está Kiki Jordan? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Aquí, Qué bueno. pues listo. Yo así esperando. Buena semana. Para el domingo, que es mi cumpleaños. Eso, yo sabía. En otras épocas la Pausa a acordar de esto. Jubileo. Sí, yo hacía celebraciones durante una semana. Ah, no te Era como la reina creo. Isabel. ¿Sabes que yo era jubileo? Sí, Yo celebraba durante toda la semana. Yo me tomaba libre la semana de vacaciones y empezaba. O sea, que matrimonio de campo ni que nada. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Que ahora trabajo mucho. En esa época disfrutaba más la época. vida. Eran otros tiempos. Bueno. Estaba hablando así como onda 2009, 2010. Y te Mira. juro que era, ¿sí o no, Pau? Total. Pero sí, tenía almuerzo, Pero comida, si almuerzo, comida, hasta que ¿quién terminaba en una gran fiesta. Pero si yo acuñé la frase, lo del jubileo. Jubileo. Totalmente. Ah, Siempre se puede retomar, Juan Manuel. sí, por supuesto. Cuando se jubile, sí, porque si no, por favor. No, sí, en algún momento evalué, ¿sabéis qué? Lo digo la verdad, a esta altura me da A lo ver. mismo. O sea, a cruzar con el tema, uno de los temas que vamos a revisar. Después del estallido, dije, no están los tiempos como para hacer estas grandes celebraciones, típico de nuestra claro. televisión, mira, los light, cómo está celebrando su cumpleaños y todo. Entonces dije, voy a hacer una cosa más piola, voy a hacer un asado con mis amigos, nada más. Y no sé qué. Y mis amigos dicen que es de Ofilleta, que a partir de ahí cayó la pandemia, y este país se fue a la O cresta. sea, yo te voy a pedir, por favor, que a partir de esta semana retomemos entonces el jubileo, porque Por si es que favor. así, qué Bueno, miedo. No sé, yo empecé a celebrar eso el viernes pasado. El viernes pasado empecé Muy a celebrar. bien. Ay. Muy bien. Oye, bueno, vamos a analizar, por supuesto, el veredicto en el caso de Gustavo Gatica y vamos a conversar con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Lubetich. Por supuesto, mirar la resolución judicial y aquí lo que pareciera ser como una grieta en dos posiciones insalvables, que es una, la resolución judicial y la interpretación de la resolución judicial propiamente tal. Y eso es muy interesante conversarlo. Sí, y quizá, bueno, este debe ser uno de los casos más emblemáticos del estallido, Juan Manuel, y que se cierra hoy, ¿no? Bueno, entiendo que no está ejecutoria la sentencia, todavía se podría recurrir de nulidad, pero marca de alguna manera una especie de cierre de un periodo, de una manera de interpretar las cosas, de cómo la interpretación que se instaló en la opinión pública dista tanto de lo que escuchamos hoy día desde la justicia y que lo escuchamos respaldado por todas las pruebas, ¿no? Porque no es una simple declaración de los jueces. Vamos a estar analizándolo en extenso. Vamos a tener bloque político, obviamente. Así es, pues. Tenemos hartas cosas en el bloque político. Claro que sí. Oye, yo creo que el presidente Kast va a tener que permanecer en Chile, porque cada vez que va para afuera le va pésimo. Va a Argentina a pedir ministro, vuelve sin ministro. Va a Perú a pedir corredor, chao el corredor. Entonces yo creo que no... ¿Sabes que no había reparado? Es que fue a Argentina a pedir ministro y tampoco le resultó. Oye, no estoy riendo del presidente electo, no, pero es un buen análisis. Que a veces la publicidad en torno a ciertas acciones puede no ser una buena campaña comunicacional. Sí, porque hasta el momento quédese dentro de la frontera. Bueno, y dentro de la frontera sigue buscando a la figura clave de su gabinete, el nombre de Rodolfo Carter. Sabemos que ha venido sonando mucho, pero eso genera un flanco, porque evidentemente Rodolfo Carter está próximo a jurar como senador de la República, no podría hacerlo. Vamos a conversar de eso también. Y vamos a seguir conversando de los 1000 avances, porque ayer alcanzamos a ver como 2 nomás, nos quedan 998. 1000 avances. Yo insisto, no quiero festinar con esto, pero un poco sí igual, porque
Puedo comprender perfectamente que todos los presidentes estén preocupados de su legado. No me cabe ninguna duda que existe el legado del presidente Boric. No puedo, pero Todos los verdad, presidentes tienen su legado obvio. y todos quisieran ser recordados por 1000 cosas. pero 1000 cosas, ya te dije, las 1000 y una noche y poco más. No, pero no resulta. No resulta. O sea, Entonces, ninguno, ¿ah? Obvio, pero además el número 1000, de verdad que parece, si yo lo hubiera escuchado fuera de Radio Infinita, hubiera pensado que estaban festinando con lo de los 1000 avances. Y no, es una cuestión en serio, que creo que lamentablemente se presta para la broma y que no se hace cargo entonces de la seriedad con que el presidente de la República, más allá del gusto personal de cada uno, ha hecho su trabajo durante 4 años. Eso. Ya, pues. Oye, y vamos a hablar de otras cosas, por supuesto. Vamos a mirar en la sección Red Transformadora la pobreza en Chile, que muestra los resultados de la encuesta CACEN. Tenemos ya ahí un gran material para poder desagregar, así que lo vamos a analizar junto a Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Y por supuesto tenemos nuestra sobremesa. Hoy conversamos con Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100. Vamos a hablar del Teatro 1000, la cartelera veraniega. 25 años cumple Matucana. Impresionante, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, impresionante. Ya pues, listos. ¿Qué alguna cosa que quiera agregar? No, estoy lista aquí. ¿Algún comentario, alguna queja? Ayer recomendación? era el día de darle un beso a un colorín, ¿no es cierto? Sí, Sí, ayer, ¿no es cierto? Ya. Hoy, Sí, ¿cierto? Que fue sí, la ayer, semana pasada. Sí. ¿Cómo te fue con eso? ¿Encontraste? Paso. Encontramos con la Pau a alguien de. Sí, encontramos. Pero dijimos, no podemos. correspondía. No Ok, correspondía. ya. No correspondía. Hoy día es el día de comer chicle, mascar chicle. Qué elegante. Depende, claro, es que depende, puede ser sexy o puede ser muy flight. No, a mi mamá que cuando yo comía chicle cuando era más chica, ¿cuántas veces rumiando? No, Paola, rumiando. No, Rumiando. ahí Que la como- boquita abierta. ¿Habían alguna figura en algún momento del cine que era sexy? Sí. Sí, pero... Como pero la Winona Ryder, ponte Claro, tú. claro. Como, pero también es flight. súper. Sí, ver comer chicle, pero es rico el chicle. Está bien, pero siempre con la Sí. boca cerrada. Siempre Que con la una boca cosa cerrada. es esto. Yo Y preguntaba... otra cosa es, ¿cómo estáis? Tu chicle favorito, si tuvieras que definir uno, porque hay harto, uno piensa que no Uy. tanto, pero hay. Está el Miti Miti, el Grosso, No, el a 2 mí en me 1, gustan- el Dentín, el Freshen Up. ¿Cómo se llamaba la marca amarilla? Es que hay 2 tipos de chicles, los que son los que vienen con cosa dura por fuera, como sí, los... son más crocantes. Esos son los que... como los pero chiclets, así pero como... ¿cómo se llamaban? Eran unos envases amarillos cuando tú y yo éramos niños. Sí, pero Ese chicle es el que me gusta. Ya, ese que es como cuadradito Sí. y medio crocante. El que menos me gusta es el Freshen Up. El Freshen Up Eso que del es centro líquido. líquido. ¿Y a ti? Depende para qué, porque están los grosos, que son muy sabrosos, y para hacer globitos. Si estoy aburrida y quiero hacer El grosso, globitos. el grosso medio es grosso. más. El grosso era, Sí. era más cuadrado, un poco más grande, el pero morado. el Miti El Miti. Miti era que era muy Miti, grande. miti, claro. Y si no, un Big Time. Big Time, se me había Sí. olvidado la marca Big Big Time, Time. pues, obvio, por Esos supuesto. son. También, absolutamente. Que lo famosa. venden en el casino. No, yo te soy más del 2 en 1, el tradicional 2 en ¿Y te 1. acordás del bazooka que venía con una comiquita adentro? ¿Viste que Ay, había ¿verdad? hartos marcas de chicle? Sí, qué buena. ¿Viste cómo uno evoca la memoria? Sí. Oye, sí, esto así como de alguna manera desanudando recuerdos. Totalmente. Ahora vamos a mirar la actualidad. Ayúdame, Freud, sí. Ayúdame, Freud. Ya, Como vamos, dijo el poeta. vamos a los titulares más importantes. Tenemos tanto para compartir y conversar con ustedes. De inmediato ordenamos la información junto a Kiki Jordan aquí en Infinita. Esto es lo que faltaba, 6:07 minutos. El diputado electo Gustavo Gatica lamentó la absolución del ex carabinero Claudio Crespo, acusado por las agresiones que lo dejaron ciego durante una protesta en noviembre de 2019. Gatica advirtió que, si es necesario, recurrirá a tribunales internacionales para buscar la nulidad del juicio. En paralelo, desde el Congreso, el Partido Comunista pidió al gobierno hacerse cargo de la aplicación de la ley Naín Retamal, que fue usada en esta resolución. Siguiendo en materia política, la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, negó que haya un fracaso en la política migratoria de José Antonio Kast, luego de que el mandatario peruano José Ejeri descartara la opción de un corredor humanitario. La idea fue propuesta y defendida por Kast en su campaña y en la visita que realizó a Lima. Siguiendo en noticias nacionales, la general de Carabineros Patricia Vázquez alertó sobre la presencia de crimen organizado en la megatoma de San Antonio durante el operativo de desalojo. En este contexto, 2 carabineros resultaron heridos por impacto balístico y pese a la alta violencia, Carabineros continúa desplegado en el sector. Siguiendo con otras materias, se reportó un nuevo caso de corrupción en Gendarmería, donde detuvieron a 7 funcionarios de la cárcel de Puerto Montt por cohecho y asociación criminal.
Los acusados ingresaban elementos prohibidos al complejo penitenciario y serán desvinculados de la institución. Y finalmente, en temas internacionales, Bill y Hillary Clinton rechazaron testificar ante el Congreso de Estados Unidos por el caso del pederasta Jeffrey Epstein, al que fueron citados tras aparecer en varias imágenes y documentos. El matrimonio acusó al legislador republicano James Comer de intentar desviar la atención de los vínculos del presidente Donald Trump con el fallecido magnate. Juan Manuel. Muy bien, pues miramos las calles mientras aprovechamos de actualizar el pronóstico del tiempo, que nos dice que hasta ahora en Santiago tenemos una temperatura de 33 grados. 33 grados. Aquí en el estudio hay 22 grados, por si acaso. 22 grados. Y a veces cuando está en 21 uno le da un poco de frío. Y encuentro que es tan bipolar porque uno abre la puerta y le pega un combo debido al calor. Sí. Pero bueno, mañana esperamos 30 en todo caso. Es el promedio, ojo. Y siempre recuerden que la temperatura se mide a la sombra. Por lo tanto, cuando uno se pone el sol, aparte de chambrearse, le da bastante más calor. A tenerlo en consideración. Y nos vamos a las calles. Hay restricción de pista en Bilbao, esquina Luis Taller Ojeda. Se produjo una colisión de automóvil con motocicleta y hay bomberos y además seguridad municipal trabajando allí. También hay restricción de pista en Coventry con San Juan de Luz, donde está procediendo bomberos por rescate de un menor de edad. También hay seguridad municipal, así es que si usted puede, evite transitar por ahí. Ocupación de pista derecha por vehículo detenido en Costanera Andrés Bello, al poniente a la altura de Nueva Tobalaba. Y lo último, restricción de pista en camino El Mariscal con Los Duraznos, donde se produjo una colisión de dos vehículos. También allí hay personal de bomberos y hay tránsito más lento, por supuesto, porque está en pleno procedimiento. Muy bien, son las 6:11. Un viaje infinito por los temas de actualidad. Lo que faltaba en Infinita, con Juan Manuel Astorga y Paola Berlín. A ver, yo en esto tomo palco, ¿no? Porque más allá de las definiciones periodísticas que podamos hacer respecto de la decisión que adoptó el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago de absolver al ex carabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante la protesta que tuvo lugar en noviembre del 2019 en el marco del estallido social. Solamente consignar que lo que dijo la jueza Cristina Cabello en la lectura del veredicto, voy a citar una frase: la prueba demostró que durante toda la jornada el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaagua no lograban disuadir a los manifestantes violentos y la maniobra ordenada por el coronel Saldivia respondió a una necesidad inmediata tras los 3 ataques sucesivos con bombas Molotov. Ante agresiones activas potencialmente letales como las acreditadas, ella cita una serie de acreditaciones en video incluso, el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva que el máximo autorizado, evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad. Dijo que ante la ausencia de una norma unívoca que estableciera con precisión matemática la ejecución de cada disparo en escenario dinámico como el acreditado, sumaba la autorización normativa para emplear incluso armas letales ante el nivel de agresión enfrentado. Ella dijo, eran, digamos, ataques que pretendían lesionar o incluso matar a carabineros, impide reprochar la utilización de la escopeta como medio de defensa. Y así finalmente dice que habiéndose acreditado la concurrencia de los 3 requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa, agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente, este tribunal concluye que la conducta de los acusados se encuentra amparada por la causal de justificación. Pau. O sea, legítima defensa. Mira, lo comentábamos con Juan Manuel, yo escuché completa la lectura de este veredicto, todavía falta el fallo, la sentencia, que según dijera la jueza Cristina Cabello, va a ocurrir en una audiencia el 13 de mayo, sin perjuicio, ella misma dijo, de que pueda estar antes, en cuyo caso las partes van a ser notificadas. A más tardar entonces, el 13 de mayo, podremos ver la sentencia completa. Pero la lectura de hoy día fue súper contundente, la verdad. Había que estar más o menos concentrado y entender un poco para... Yo te diría que antes de las 12 incluso, que fue el receso, entender que la cosa se veía bien para el acusado, ¿no? Para Crespo. Efectivamente, los abogados, la tesis que tenían en primer lugar era que no había sido percutado ese disparo por Crespo, sino por José Cárdenas. Pero las pruebas rendidas en este juicio, a juicio del tribunal, eran suficientes para acreditar que no, a diferencia de lo que decía el propio acusado o su defensa, él había disparado. Dicho eso, lo que queda es ver si ese disparo, que también quedó demostrado que efectivamente provocó la ceguera en Gustavo Gatica, bueno, si eso concurre respecto de ese hecho, alguna de las causales que
te eliminan, digamos, la responsabilidad, y sabemos que la madre de esa es la legítima defensa. Y como decías tú, Juan Manuel, el tribunal fue de a poco leyendo y justificando por qué considera que la agresión era ilegítima, aquella que estaba recibiendo Carabineros, y que era actual, es decir, no era algo que hubiera ocurrido media hora antes, sino que era en ese momento exacto, y que era potencialmente letal. También se habló de la necesidad racional de medio, y efectivamente en ese punto es que los jueces concluyeron que incluso podría haber usado un medio más letal, y que el hecho de no hacerlo hablaba de esta escalada, ¿no? Que se supone que los Carabineros tienen que ir usando, y no pasar de 0 a 100, por así decirlo, de una sola vez. Y también la falta de provocación suficiente. En algún momento también se dijo que Carabineros estaba provocando a los manifestantes, y eso quedó, esa tesis se cae a propósito de todos los juicios. Yo no sé si ustedes que nos escuchan estaban más interiorizados con el juicio. Yo no estaba demasiado interiorizada con el juicio, pero por supuesto he seguido las noticias desde el estallido social. Y lo que se instaló, al menos en la opinión pública, Juan Manuel, era que Gustavo Gatica, un joven estudiante en esa época que estudiaba psicología, que además entiendo era fotógrafo como un hobby, estaba pasando por allí o estaba yendo a fotografiar y había sido víctima de un ataque parecido a lo que le ocurrió a la senadora Fabiola Campillay, ¿no? Que efectivamente ya estaba en un paradero esperando micro para ir a su trabajo. Que eso sí está muy acreditado. Totalmente. Pero la narrativa que se instaló respecto de Gustavo Gatica era esa, y sin embargo hoy día nos enteramos de boca de la jueza que Gustavo Gatica se incorporó a la masa, estoy leyendo, de manifestantes agresivos para participar del lanzamiento de piedras, que él tenía una piedra en la mano en el momento en que se produjo el disparo que llegó a su ojo, y que además, minutos antes de ocurrir ese disparo, él había lanzado una bomba molotov a Carabineros. Lo que, bueno, por supuesto, nadie se puede alegrar ni considerar que esto está bien, digamos. Evidentemente, yo creo que hay que condolerse de una persona que ha sufrido una lesión de esa entidad. Ella hace una descripción de un hecho donde precisa, esto es la precisión desde el punto de vista de la justicia. Sí, claro. Y los relatos, las construcciones literarias, de la cronología, no sé, ciudadana, es distinta eventualmente a la que puede interpretar la justicia, lo que esto es lo que la justicia acredita. Claro, lo que la justicia acredita, exactamente. Nosotros los ciudadanos más bien hablamos desde lo que creemos, desde lo que nos contaron, desde lo que nos toca, nuestra biografía. O desde lo que vimos, y lo que uno ve puede ser absolutamente parcial. La justicia es lo que logra acreditar. Aquí la jueza además se toma su tiempo para decir que la revisión de una serie de pruebas, entre las cuales hay montones de documentos en video grabados por personas que estaban en la calle, y también por prensa, por cámara de seguridad y por prensa, porque cita el caso de Video Televisión, por ejemplo. Sí, y que todos están contestes. Y ella decía, el hecho de que estos videos vengan en distintas calidades y de distintos ángulos, más que ser peor, es mejor, decía, porque entonces uno puede... primero, es imposible pensar que todos los videos fueron manipulados para dar el mismo resultado, ¿no es cierto? Para reflejar una cierta realidad específica. Porque, como dices tú, uno está estacionado en la calle, que es del edificio de la seguridad, el otro es el video de Chilevisión, el otro es el video de un testigo, de otro. Así es que, como digo, fue una sentencia bastante contundente. Habrá que ver qué decide hacer la parte querellante o el Ministerio Público en términos de pedir eventualmente una nulidad y empezar otro juicio, no lo sé. Pero hasta lo que pudimos escuchar hoy, el resto lo escucharemos el 13 de mayo, cuando tengamos la sentencia en nuestro poder, pero parece bastante bien fundamentado lo que escuchamos del cuarto tribunal oral en lo penal. Me llamó la atención, a propósito de que nombramos a Fabiola Campillay, Juan Manuel, que ella hizo comentarios respecto a este resultado. Le pareció que era la impunidad total. Y bueno, no sé, la senadora está, digamos, constreñida por el artículo 76 de la Constitución, que le impide a los demás poderes del Estado meterse en causas que estén abiertas, ¿no? Y esta causa, a pesar de que tiene hoy un veredicto y prontamente conoceremos la sentencia, sigue estando abierta, no se encuentra ejecutoriada, y por lo tanto hay que tener más ojo, creo, desde los poderes del Estado para estar comentando tan abiertamente o tan así suelta de cuerpo una resolución de este tipo, más allá de que uno puede comprender que en este caso particular ella tiene un interés o un dolor
digamos, personal que es muy cercano. Pero bueno, vamos a hablar con los especialistas. ¿Te parece, Juan Manuel? Tenemos ya en línea a Jerko Ljubetić, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y le agradecemos su presencia en Infinita esta tarde. ¿Qué tal, Jerko? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias, Jerko, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Jerko, ¿qué interpretación o cómo mira el Instituto Nacional de Derechos Humanos la resolución que conocimos hoy día por parte de la justicia, lo que sin duda es uno de los casos más emblemáticos en torno al estallido social? Bueno, yo creo que es evidente que lo miramos con mucha preocupación porque llevamos adelante un proceso junto al Ministerio Público, allegando antecedentes y siendo muy activos en la causa por la importancia que tiene. Y por un lado, uno podría decir el resultado fue exitoso. El tribunal acreditó, más allá de toda duda, quién fue el responsable de las graves heridas y la vulneración gravísima de los derechos humanos de Gustavo Gatica, que implicaron su pérdida total y definitiva de la visión. Entonces no hubiera esperado que el resultado de esa constatación por parte del tribunal hubiera dado lugar a una sanción, a un veredicto a la altura de las circunstancias. Entonces es francamente preocupante que la aplicación de la que es conocida como Ley Naín Retamal, que de alguna manera amplía los márgenes de no sé si llama la impunidad o de modo en que Carabineros puede ejercer sus funciones en desmedro o con desmedro de los derechos humanos de las personas, es una cosa francamente preocupante, que ha implicado que hoy día se haya absuelto a una persona que incurrió en un hecho, desde nuestro punto de vista, a todas luces ilícito, con gravísimas consecuencias, y que bueno, hoy día salga absuelto. Esto es preocupante no solo en función del caso en particular, que como tú decías es bien emblemático, sino que nos deja bastante preocupados desde el punto de vista de que, como ustedes saben, hay más de 460 personas con gravísimos daños oculares, que son parte de querellas y de acciones impulsadas por el Ministerio Público, por el INDH y por otras instituciones. Y bueno, el escenario que se abre, si esta línea jurisprudencial se impone, es un escenario muy complejo desde el punto de vista de lo que yo calificaría sin duda como un grave retroceso en la perspectiva de los derechos humanos, en el sentido de la responsabilidad que tiene el Estado de velar porque sus agentes, particularmente quienes están a cargo de un rol tan relevante como el control del orden público, lo hagan siempre y en todo lugar con pleno apego al respeto a los derechos humanos y a las obligaciones que tiene el Estado en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito. Entonces, es una preocupación por el caso puntual, pero también una preocupación por lo que se viene en estas materias en los próximos tiempos. Ahora, Jerko, desde el punto de vista teórico, digamos, olvidando que en este caso esta ley en particular tiene por objeto ampliar un poco el marco de acción, ¿no es cierto?, de Carabineros. Hasta me imagino que no tiene usted reparo, o quizás sí, por eso lo pregunto, por la aplicación de la ley Naín Retamal en este caso, dado que probablemente nuestros auditores no están tan familiarizados con el concepto, pero efectivamente una ley que beneficia digamos al acusado en derecho penal se usa retroactivamente, digamos, y esta ley fue hecha antes de que se emitiera el fallo y por lo tanto procedimentalmente e incluso sustantivamente corresponde su aplicación. Es decir, sí, eso es perfectamente sostenible porque además hay un principio que tú lo mencionas al pasar, que es el indubio pro reo. Claro, y en el caso en que haya una norma penal más beneficiosa para el reo que se haya sido dictada con posterioridad, bueno, también se aplica. El problema es que esta es una norma que fue criticada desde su origen, entre otros por el INDH, por los resultados que era previsible que iba a tener, que era esta ampliación de los niveles de impunidad con lo que pueden actuar eventualmente agentes del Estado en el cumplimiento de su función y vulnerando derechos de otros. Entonces, más allá de la validez, nosotros no vamos a cuestionar un fallo de un tribunal de la República, sin duda alguna, solo cabe acatarlo, respetarlo. Vamos a revisar cuando salga el veredicto propiamente tal, a ver sus términos, a los efectos, a ver si cabe o no algún tipo de recurso, pero partimos de la base de que respetamos las
las decisiones que en esta materia corresponden a los tribunales. En eso no hay duda. El problema, nuestra preocupación radica en que aquello que se advirtió en el tiempo que se tramitó este proyecto, que iba a ocurrir, hoy día está teniendo su expresión. Es decir, hay una ampliación de los rangos en los cuales estamos pensando en funcionarios que están investidos de una cuestión tan importante como el monopolio del uso de la fuerza. Sin duda. Son funcionarios a los que la sociedad les da la confianza de velar por su seguridad y por el orden público, y por lo tanto, con esa misma confianza, tiene que ir acompañada de mecanismos y dispositivos permanentes que permitan controlar que esta función que se le ha delegado se cumpla con pleno respeto a los derechos humanos. Ese principio fundamental, advertimos en su momento que se ponía en cuestión a través de esta conocida como ley Reiner-Damal, y yo creo que lo que está ocurriendo hoy día es la confirmación de las aprehensiones de lo fundado de las aprehensiones que en ese momento se formularon, y estamos viendo este resultado. Tenemos una persona que, infringiendo códigos y protocolos y disposiciones relativas al uso de la escopeta antidisturbios, entre otras cosas las reglas de la distancia, las reglas de no disparar si no es al tronco inferior, etcétera, contraviene todos esos ordenanzas y orientaciones que los que tienen Carabineros para usar ese equipamiento del que se les dota, y así todo es absuelto, no obstante los graves daños que esa actuación que él tuvo provocó. Yerko, de nuevo, quedándome con lo que escuchamos hoy, que por cierto no es el fallo que vamos a conocer el 13 de mayo, pero según lo que yo escuché, la jueza en su lectura fue súper clara en torno a que los reglamentos que aludía la Fiscalía habían sido completamente respetados, y que más bien la Fiscalía había pretendido, los argumentos de clausura, ampliar el ámbito de reglamentos a los que quería aludir, pero que eso no era pertinente, puesto que la acusación y todas las querellantes que se sumaron a la acusación del Ministerio Público reafirmaron eso, y eran dos reglamentos que la justicia dio por acreditado que sí se cumplieron. Sí, lo que pasa es que ahí se hizo una interpretación restrictiva Exacto. del concepto de reglamentos, porque, y esto lo conozco muy bien, mira, es bueno decirlo para los auditores para que no se hagan una idea equivocada al respecto. Nosotros tenemos una amplísima y muy rica relación permanente con Carabineros de Chile, desde el general director hasta los funcionarios de todas las regiones. Tenemos permanentemente actividades de formación, capacitación, intercambio, tenemos muy buenas relaciones institucionales. Y entre otras cosas lo que hacemos es colaborar y asesorar, o dar nuestra opinión más bien, en un conjunto de instrumentos internos de Carabineros, que son los que encarnan en la práctica esto que hoy día estamos hablando como reglamento. El reglamento establece unas reglas generales acerca del uso de determinados dispositivos, mecanismos o arma o instrumento del que esté dotado Carabineros, y eso va acompañado de un conjunto de protocolos, orientaciones, cuestiones que son vinculantes para Carabineros y son las que describen con mayor precisión cuáles son las actitudes y las actuaciones legítimas a las que pueden recurrir en el uso de esos recursos. Entonces, te doy un ejemplo, el más reciente. Acabamos de sacar como consejo, aprobamos por unanimidad, una muy buena opinión sobre el uso de los tasers, de estos dispositivos menos letales, digamos, eléctricos, donde aprobamos en general la propuesta de Carabineros, hacemos un par de observaciones sobre prohibición del uso en niños y niñas adolescentes y énfasis en capacitación. Y eso que es muy importante para nosotros y para Carabineros, porque es una buena guía de orientación de cómo tienen que usar un instrumento tan delicado, hoy día resulta que es algo que no tiene validez y que por lo tanto no es imperativo ni vinculante, y eso es francamente complejo, porque es allí donde residen las normas efectivas de uso con las que son entrenados y capacitados los funcionarios de Carabineros. Entonces, una interpretación restrictiva del concepto de reglamentos en ese sentido nos parece que no se hace cargo de el conjunto de obligaciones que en otros instrumentos están destinadas al buen uso de los recursos materiales de esta naturaleza con las que el Estado dota a los Carabineros para el cumplimiento de sus funciones. Ahora, Yerko,
Siguiendo la misma línea argumental que entrega, cuando la jueza dice, porque la lectura que hace es bastante extensa, pero mirando algunos de los párrafos cuando ella define que lo que estaban viviendo Carabineros eran agresiones activas potencialmente letales, como las acreditadas, y cita cómo fueron acreditadas. Ella dice, lo cito textual: el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva que el máximo autorizado, evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad. ¿Qué dice usted respecto a eso? Yo discrepo de esa apreciación. Esa apreciación ni siquiera yo creo que estuvo presente en los momentos más críticos de la revuelta social. Creo que, de hecho, no son pocos, pero son claramente muy minoritarias las situaciones en las que hubo uso de armamento letal y que tuvieron gravísimas consecuencias. En muchos casos, si ustedes recordarán el tema de la revuelta, no solo por parte de Carabineros, sino que por parte de las Fuerzas Armadas en aquellos días en los que fueron parte de la tarea de control de orden público. Entonces, estábamos hablando siempre en general de situaciones. Yo no discuto su gravedad, no la justifico ni mucho menos. Hubo agresiones brutales contra Carabineros, eso todos fuimos testigos en su momento. Pero de ahí a concluir que en el extremo uno puede llegar en esa línea perdida a la conclusión de que hubiera sido lícito sacar una metralleta y disparar indistintamente a todos quienes estaban en esas manifestaciones, me parece que hay una distancia enorme. No hay que olvidar además que las manifestaciones, particularmente la mayor parte de ellas que fueron masivas, involucraban a mucha gente y cuya mayor parte participaba en términos pacíficos, o al menos de no agresión a Carabineros. Entonces, y dentro de esas personas acreditadamente siendo parte de actividades pacíficas, hay muchos de los gravemente lesionados en esos días. Entonces, extender esta mirada a que una situación que incluso hubiera meritado el uso de armas letales, parece que es un exceso que no se condice con lo que ocurrió efectivamente en esa situación, de la que yo no quiero, insisto, bajarle el perfil. Fue gravísimo, hubo situaciones, todos vimos, en determinadas circunstancias, pero en las que siempre se esperó y siempre esa fue la discusión, un desempeño profesional de Carabineros con altos niveles de capacitación y capacidad de desenvolverse en esas circunstancias, haciendo uso de las armas menos letales o de otras modalidades disponibles para ellos, sin considerar en ese momento ni ahora, creo yo, la racionalidad que hubiera tenido o la irracionalidad que hubiera revestido el usar armas letales. Las consecuencias hubieran sido gravísimas, estaríamos hablando de otro cuadro de todo punto de vista y particularmente desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, sin duda no comparto esa apreciación. Y por último, Liubo, ustedes son, Yerko, ustedes son querellantes en esta causa, entiendo. Así es. En ese rol van a consensuar con el propio Gustavo Gatica los pasos a seguir y un eventual recurso de nulidad, o esto ya es por cuerda separada. Nosotros actuamos en estos asuntos, como en todos, con autonomía, y son decisiones que corresponden a procedimientos internos del instituto. Sin duda la actitud que tenga la persona afectada es bien determinante también en nuestro análisis, pero nuestra decisión es autónoma y básicamente va a responder al análisis que se haga de lo que veamos en la fecha anunciada para la dictación del veredicto, porque veremos allí si hay espacio o no para la interposición de algún recurso que corresponda. Pero sobre todo vamos a estar trabajando muy intensamente para expresar del modo más rotundo, del modo más riguroso posible nuestra preocupación por los alcances, por las consecuencias de la decisión de hoy día, más allá, como usted decía al principio, más allá del fallo en cuestión y del caso que hoy día se resolvió como del modo que todos sabemos, es las implicancias y las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de una tarea que para nosotros es fundamental, no como INDH, sino como Estado de Chile, que es hacer verdad y justicia sobre lo que, yo quiero recordar aquí una vez más, lo que la unanimidad del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2019, con otro director, con otros consejeros, definieron como la crisis de derecho más grave ocurría en el país desde el término de la dictadura. Frente a eso, lo que corresponde desde el punto de vista de los derechos humanos es hacer verdad y justicia,
reparación, garantías de no repetición. Y hoy día, desde el punto de vista de la verdad y la justicia, francamente la situación se vuelve extremadamente preocupante desde el punto de vista del cumplimiento de las responsabilidades del Estado de Chile frente a estas obligaciones propias de los derechos humanos. Muy bien, pues buena conversación para entender también la dimensión del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la voz de su director, Jerko Lubetich, la mirada respecto de lo que ha ocurrido durante la jornada del día de hoy. Jerko, muchas gracias por estar con nosotros en Infinita. Gracias, Jerko. Muchas gracias a ustedes, cuando gusten. Que esté muy bien, muchas gracias. Son las 6:34. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel. Muy bien, llega el momento de la primera pausa comercial esta tarde. Lo hacemos con esta canción, Fotografía, escrita e interpretada por el cantautor colombiano Juanes, que va a estar en febrero en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que canta dueto con la cantante Nelly Furtado, para el segundo álbum de estudio del artista, que se llama Un Día Normal. Gran disco, sin duda, de Juanes. Y hablamos de fotografía porque vamos a concentrarnos precisamente en eso. Fuji o Fujifilm, la famosa y tan emblemática empresa, sorprendió a su público con un lanzamiento bien increíble. Para los fanáticos de la fotografía y el video, para quienes disfrutan de pequeños gadgets con múltiples funciones y para los amantes de lo retro, llegó una Instant Mini Evo Cinema, que es básicamente un nuevo modelo de cámara que combina los avances tecnológicos actuales con la estética del pasado. Sus funciones principales son la grabación de videos breves, la fotografía y la impresión instantánea de imágenes. Y en lo que respecta al video, el dispositivo permite grabar clips de 15 segundos que cuentan con un código QR que es visible en un display que está ubicado en la parte trasera de la cámara, lo que posibilita transferirlo a teléfonos celulares. Es bien interesante lo que está tratando de hacer Fuji, de alguna manera evocar parte de la nostalgia y al mismo tiempo aprovechar también la modernidad. Ha estado muy comentado y viralizado en redes sociales este nuevo gadget, en este caso de una emblemática empresa como lo es Fuji o Fujifilm, que en realidad es su nombre. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Saludamos a nuestros auspiciadores. Mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde 2 UF al mes y avanzar tranquilo junto a Consorcio. En un viaje de negocios, cuando algo falla, lo aprendes rápido. Google no gestiona soluciones. Viaja con respaldo real. Turismo Esquerré te acompaña 24/7 con atención humana y soluciones inmediatas. Turismo Esquerré, 100 años viajando juntos. La membrana de huevo ha demostrado a través de estudios científicos que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución, junto a NOP Laboratorios. Vamos a ir a la pausa, estamos de vuelta de inmediato y ya seguimos con ustedes aquí en Lo que Faltaba. Un alto en la información. Estás en Lo que Faltaba por Infinita 100.1. En Genera, creemos que cuando las personas están bien gestionadas, las empresas son más productivas. Creemos que la tecnología no es solo eficiencia, es orden y tiempo para tu negocio. Por eso ayudamos a equipos de toda Latinoamérica a llevar un control de asistencia preciso y simplificar los procesos de remuneraciones y firma. En Genera, ayudamos a las áreas de recursos humanos a ser más productivos y tomar mejores decisiones, sin perder el foco en lo realmente importante, las personas. Visita genera.cl. Vivimos conectadas a todo, menos a nosotras mismas. Por eso viajo, para desconectar del ruido y conectar con lo esencial. Elijo destinos que se viven con el alma, no con la pantalla. Y cuando sé que hay alguien detrás cuidando cada detalle, puedo desconectar sin culpa. En estas próximas vacaciones, elijo descanso sin estrés. Viajo por el mundo con asesoría personalizada y respaldo permanente. Turismo Esquerré, 100 años viajando juntos. Más información en turismoesquerré.cl. Oye, suelta el teléfono un rato, po. Perdón, es que estoy revisando los APB de Consorcio. ¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse? Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios. ¿En serio? Ya, po, pásame el dato. Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl. El BYD Sun Plus es más que un SUV. Es la herramienta de quienes se lideran con visión. Más de 1000 kilómetros de autonomía combinada. Libertad para los que no se detienen. Diseño agresivo. Detalles premium. Presencia que habla sin gritar. El SUV de los que ya entendieron.
BYD Sun Plus. Tu decisión, tu visión. BYD. La energía de Viña se siente. Viernes 27 de febrero, Paulo Londra. Pablo Chile. Milo J. Del 22 al 27 de febrero, Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo. Entradas disponibles en puntoticket.com. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de los beneficios que otorga la membrana de huevo sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche. Isoplex membrana de huevo ha reemplazado el uso del colágeno en otras latitudes. Isoplex membrana de huevo ha demostrado rápido efecto a las semanas de uso. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. Es un frasco de 60 cápsulas a un precio justo y alcanza para un mes. Encuéntralo en Farmacias Nop y Farmacias del Dr. Simi. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. En verano queremos alejarnos de todo. Del estrés. De la ciudad. Pero hay algo que siempre queremos tener cerca. Este verano estás a 0 kilómetros de la Alemana con Teleurgencia. Recibe atención médica en menos de 2 horas reservando en clinicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Desde hoy, comprar un usado dejó de ser una preocupación. En Pompeyo Usados, llévate tu auto con seguro y garantía incluida por 1 año o hasta 2 años, que te protege de robos, siniestros y fallas mecánicas. Vehículos revisados y certificados para que compres con total tranquilidad. Recibimos tu auto en parte de pago y si el auto que te llevas no te convence, vienes y lo cambiamos. Así de simple. Pompeyo Usados, tu próximo auto viene con garantía de tranquilidad, 100% incluida. Pompeyo Usados, nuestra garantía, tu tranquilidad. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día, junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Lista la dupla de la política esta tarde para conversar con nosotros, es lo que faltaba. Mauricio Morales, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo Sánchez, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Feliz de acompañarlos, querido equipo. Qué bueno, listo para conversar. Hoy día vamos a hablar de varias cosas, pero como siempre, de una lucidez que a esta altura no nos sorprende, aunque a mí siempre me sorprende. Paola Berlín decía al comienzo del programa que la gira internacional de José Antonio Cast va más para atrás que para adelante, porque fue a buscar a José Luis Daza como ministro de Argentina y parece que no le resultó, y fue a Perú a buscar un corredor humanitario y tampoco le resultó. Mauricio, ¿se corre un riesgo político al comunicar acciones como esta que no sabemos si tienen algún tipo de sustento o respaldo, o en realidad el daño es como la cachetada del payaso, sonora pero poco dolorosa? A ver, coincido con la Pau, es un tropiezo evidente, son 2 tropiezos más o menos evidentes, quizás este último es mucho más impactante que el primero, pero responde a los riesgos que decidió correr José Antonio Cast al iniciar esta especie de gobierno paralelo desde que ganó la elección, realizando múltiples viajes, incluyendo la búsqueda de José Luis Daza y, por cierto, el acuerdo con Perú para este corredor humanitario. Para algunos era mejor hacer la gestión que no hacerla, asumiendo que en una primera etapa podía fracasar, pero claramente es un tropiezo más o menos relevante para la administración futura del presidente Cast. Lo segundo es que este evento a lo mejor lo hace reevaluar la lógica de gobierno de emergencia y también lo comienza a convencer que gobernar no es coser y cantar. O sea, queda bastante claro que la crisis migratoria no se resuelve por voluntad propia de Chile, sino que depende de cómo se gestiona con otros países. Cast puede instar a salir a los más de 300.000 inmigrantes irregulares, pero si esos inmigrantes no tienen por dónde regresar a su país de origen, entonces la situación queda trabada. O sea, Cast no dispone de herramientas para conducir a los migrantes ilegales y los migrantes ilegales no tienen por dónde salir del territorio nacional. Y eso es lo que probablemente se venga en los primeros meses de su administración. Lo tercero
es que este asunto, Juan Manuel Pao, Rodrigo, entrega mayor relevancia al nombre que tenga el futuro canciller. O sea, acá se va a requerir de una diplomacia muy activa para forzar o intencionar ese corredor humanitario. O sea, la pregunta acá es qué incentivos podría tener Perú para acceder a esto. O sea, por eso mismo creo yo que se requiere ya de una negociación de carácter multilateral y eso toma tiempo. O sea, ahí ya la emergencia, si bien va a seguir existiendo, no se va a poder resolver en un corto plazo. Estaba leyendo las declaraciones de un ex canciller peruano que decía algo muy claro. El Perú, dice, no está para resolver los problemas de Chile complicando sus propios problemas. O sea, ¿por qué Perú va a ser o va a aceptar ser un país de tránsito para deportaciones terrestres, dice, chilenas? Y eso lo va a tener que resolver Kast y su futuro canciller. Pero vuelvo a repetir, la emergencia migratoria con la que Kast ganó la elección no va a ver la luz verde en términos de solución en un corto plazo. Por lo tanto, va a continuar siendo una emergencia, pero será imposible tratarla como tal, dado que se requiere el concurso de otros países en una lógica multilateral. Rodrigo. Es bien complejo lo que le ha tocado administrar al presidente José Antonio Kast en estos primeros días, porque si bien es cierto las señales que ha tratado de dar con esta intensa agenda internacional hablan de una persona que de alguna forma está fortaleciendo sus redes internacionales, que quiere llegar con la pega más o menos adelantada para el día 11 de marzo, sobre todo con las urgencias que existen en materia de crisis migratoria, de seguridad. Lo cierto es que hasta el minuto no hay grandes anuncios que hacer y me parece que es normal moderar las expectativas en relación a eso, porque lo que se busca cada vez que hay una gira de este tipo, claro, es sacar algún titular interesante, es buscar un anuncio importante, se está trabajando en esto otro, y estaba claro con mucha antelación, y de hecho este tema del corredor humanitario no es propio de la propuesta puntualmente de José Antonio Kast. La propia Cancillería del gobierno del presidente Boric estuvo dialogando con varios países para buscar precisamente una solución que apuntara a ello, y todas las respuestas que recibió la Cancillería fueron negativas. Claro, pero el problema es que José Antonio Kast construyó su propuesta presidencial en torno a que van quedando 62 días para que todo se vaya. Y con un contexto y con la proyección de un contexto muy distinto, que es precisamente lo que estamos visualizando en esta nueva etapa con lo que está pasando con Venezuela, puntualmente, y con la salida de Nicolás Maduro, que podrían crearse condiciones distintas para iniciar un diálogo que apuntara hacia allá. El detalle es que la recepción de los migrantes en condición irregular en Venezuela es solo una de las aristas del tema. Bien lo comentábamos antes, que la principal responsabilidad del traslado desde Chile a Venezuela recae precisamente en Perú por la distancia que tienen que recorrer prácticamente todo el país para llegar al otro lado, por lo cual es obvio que se iban a instalar estos reparos en relación al corredor humanitario, y que además se iba a plantear que si los migrantes irregulares están en Chile, bueno, que los manden en avión, que los manden en barcos y que saquen las lucas desde acá. Es evidente. Ahora, la lección del día, y con esto cierro. Uno, claro, moderar las expectativas, evidentemente. Aquí durante la jornada, cuando se le consultó a Mara Saidini, que hoy en día es la portavoz de la oficina del presidente electo, acerca de este tema, ella decía que no hay ningún fracaso y que los diálogos continúan, y evidentemente no se ha llegado todavía al gobierno y que el 11 de marzo esto podría generar un cambio. Ahora, hay que pensar también que esta no es la última probablemente gira internacional del presidente Kast. También ahí hay la intención, por ejemplo, de ir a Estados Unidos. Eso es algo al menos que estaba dentro de las conversaciones. Vamos a ver si se logra concretar, y si no, bueno, probablemente se va a concretar ya a partir del 11 de marzo. Hay que moderar esas expectativas, claro está. Y es clave, y en ese sentido yo creo que también es una lección aprendida con lo que ha pasado las últimas semanas, es clave que el próximo canciller tenga un perfil no solamente económico, sino que también tenga la capacidad de diálogo político, de anticipar este tipo de situaciones y, por supuesto, también de convencer de manera diplomática a otras autoridades para que finalmente todas estas expectativas que se construyeron en torno al tema migratorio, bueno, finalmente lleguen a buen puerto y se cumplan.
Sí, ahí solamente agregar una cosa, Juanma, Pao, Rodrigo, que es la siguiente. Claro, esto de haber instalado la tesis de la emergencia obliga a la persona que lo propuso a transitar a otro ritmo, a otra velocidad. Es decir, lo que hizo Kast en los primeros días, después de que fue electo, fue precisamente caminar a una velocidad distinta, incluso a la que tenía el gobierno y de otros presidentes electos en Chile. O sea, este ritmo es el que se necesita para transmitir y consolidar de que estamos frente a una emergencia. Y el problema de eso es que al caminar tan rápido, la probabilidad de error aumenta muy sustantivamente. O sea, los gobiernos necesitan velocidad, pero también requieren de precisión para que sean creíbles para la ciudadanía. Porque va a llegar el minuto en que esta ciudadanía, que claro, lo votó con el 58%, le comience a exigir resultados. ¿Cómo podría librar Kast de todo esto? La inmigración irregular, ya sabemos, ya Perú nos notificó, por lo menos por ahora, de que si bien es un tema relevante, a Chile no le van a ser fáciles las cosas, y en ese sentido el gobierno va a tener que asumir de que no podrá tratar, al menos por ahora, a la inmigración como una emergencia, porque no va a poder mostrar resultados aparentemente y de acuerdo a lo que sabemos. ¿Cómo lo podría resolver? Claro, el gobierno va a tener que presentar resultados inmediatos y muy eficaces y visibles para la ciudadanía en las otras dos materias, que es seguridad pública y asuntos relativos a crecimiento y empleo. Si es que muestra resultados positivos en el corto plazo en estas dos dimensiones, la inmigración irregular podría pasar a ser una suerte de no emergencia a los ojos de la ciudadanía. La inmigración irregular es un problema, tal como lo muestran las cifras de la última encuesta Bicentenario UC y también de algunas que ha realizado el CEP, aumenta cuando la gente la relaciona o la vincula con delincuencia o con problemas de seguridad pública. Claro. Por lo tanto, si es que Kast enfrenta de manera eficiente seguridad pública y al mismo tiempo la situación económica, entonces la inmigración irregular va a seguir existiendo, pero a ojos de la ciudadanía podría transformarse en lo que acabo de decir, una suerte de no emergencia. Ahora, hablemos también de otro tema, que es la conformación del gabinete, donde también se ha generado una expectativa bien relevante, Mauricio, Rodrigo, y donde las miradas han estado ya ahora concentradas en el Ministerio de Seguridad. Hoy día ha habido harto debate respecto de si Rodolfo Carter podría no asumir como senador por la Araucanía y llegar al cargo, lo que ha generado una cierta incomodidad en algunos sectores de la derecha. Hablemos un poquitito de eso, Rodrigo, porque también el diario La Tercera cuenta otra cosa. Vamos por partes. Primero, vamos por partes. Lo que cuenta La Tercera, que se publicó hace pocos minutos, es que José Antonio Kast estaría inclinando por Fernando Rabat para ministro de Justicia. Abogado de 53 años, independiente, especialista en derecho civil, integra el estudio jurídico del fallecido fundador de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez, y del expresidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara. Eso es lo que publica a esta hora el diario La Tercera. Interesante, porque justamente hoy día con algunos amigos abogados estábamos preguntándonos, porque han circulado hartos nombres en distintas carteras. Sin embargo, en Justicia, lo único que había, yo al menos he escuchado, era que sonaba como subsecretario de Justicia, el ex convencional, ¿cómo se llama? Luis Silva. Claro, el profe, claro, el profe Silva, es que no quise ser tan exacto. Es que el profe Silva, como dice todo el mundo. El profe Silva, pero como subsecretario, pero no teníamos claro qué se rumoreaba al menos para la jefe de cartera. Y aquí está este nombre, que bueno, obviamente habrá que esperar el día D para confirmarlo, pero bueno, probablemente lo primero que salta de este nombre es que fue parte del caso de defensa de Augusto Pinochet, también fue representante de Lucía Iriarte en el caso Rix. Sí, tiene un perfil interesante y polémico también, así que vamos a ver cómo esto también va generando reacciones. Recibió el premio Facultad de Derecho, mejor rendimiento de la carrera, premio en la Universidad de Los Andes y compañía, claro, académico también de esa casa de estudios. Entonces, bien interesante lo que se va a generar a partir de esta definición. Recordemos que Justicia, junto con Seguridad, probablemente también Defensa, son ministerios que orbitan, podríamos decir, en relación a las prioridades principales de la agenda con la que José Antonio Kast gana la elección. Y no solo eso, perdón, Rodrigo, sino que en particular Justicia tiene que ver con
Gendarmería, es un servicio a cargo, y Gendarmería estaba en el centro de la polémica como uno de las piezas de este puzzle que no está siendo muy funcional a esta lucha, ¿no? Porque más bien se ha visto en contubernio, no digo como institución, pero más que casos meramente aislados, ¿no es cierto?, con el crimen organizado. Sí, y para cerrar, miren, yo creo que si un presidente que dijo que iba a poner como prioridad el tema seguridad, ¿ya? Y de hecho fue uno de los pilares principales de la campaña, hasta el momento no tiene a ese ministro, al encargado de esa área definido, firme, es una señal preocupante. No solo eso, y si no teniéndolo, como dice Rodrigo, está pensando en ir al Congreso, o sea, no es que no lo tiene y parece que no tiene de dónde sacarlo, es aún más preocupante. Ahora, puede que haya algo que no sepamos y sea el gran nombre del próximo 20 de enero, la gran sorpresa, porque ya prácticamente el gabinete completo lo hemos ido conociendo, ¿no es cierto? Veremos si estamos en lo cierto, porque mientras tanto son trascendidos. Yo no he escuchado a Mara Cedini confirmar a nadie todavía, ni a ella misma. Ahora, si es Rodolfo Carter, claro, es una señal preocupante, porque eso quiere decir que todo este equipo que acompañó a José Antonio Kast en el diseño de las propuestas en materia de seguridad, bueno, ¿cómo no salió alguien de ahí? Y por otra parte, los partidos políticos, que bien sabemos tienen como estrategia muchos de los políticos de primera línea, esconderse por un tiempo o estar en cargos de segunda línea para entrar en un segundo tiempo ya cuando realmente sea momentos quizás de crisis. Sabemos que el Ministerio de Seguridad probablemente va a ser uno de los ministerios más complicados y va a ser objeto quizás de críticas, acusaciones constitucionales y cuántos temas que van a ir saliendo en el camino. Bueno, probablemente es un ministerio no fácil de aceptar, pero si no hay un buen nombre, va a ser preocupante. Mauricio. A ver, claro, si ustedes, si nos concentramos en lo que ha pasado hoy día, Kast ha tenido 3 situaciones críticas: la respuesta de Perú, la situación con Rodolfo Carter, en la que ya voy a entrar, y en tercer lugar el corcoveo de libertarios, que no se han sentido muy representados de acuerdo a las nominaciones aparentes que ha realizado el presidente de la República en materia de ministerios. 3 en un solo día. Vamos con lo de Rodolfo Carter. A ver, yo diría 2 cuestiones. La primera, si Carter llegase a asumir como ministro, estaríamos transmitiendo 2 mensajes. El primero es que evidentemente se tuerce la voluntad popular, considerando que Carter es un senador electo por la Araucanía, con la primera mayoría, el 14,45% y más de 94.000 votos. Y lo segundo que estaría demostrando la nominación de Carter como ministro de Seguridad es la tempranísima anemia de figuras capaces de hacerse cargo del principal asunto que llevó a José Antonio Kast a la presidencia de la República. No podría creer, o sea, desde el punto de vista personal lo estoy hablando, no podría creer que luego de estar transmitiendo el presidente electo José Antonio Kast con todos los asuntos de seguridad pública tenga que recurrir a un senador recientemente electo para que dirija el ministerio más importante que va a tener el próximo gobierno, según el programa que el mismo Kast nos ofreció. Tal cual. O sea, como ha trabajado, ha sido su caballito de batalla, uno se podría imaginar que no tenía una sola carta. O sea, uno podría llegar a pensar que la indecisión de Kast respecto al próximo ministro de Seguridad es porque tiene muchas cartas en la mesa. Tal cual. Y falta optar por una. Pero al parecer es todo lo contrario. Entonces, yo adelanto que sería una muy mala noticia que Carter asumiera como ministro. Además que tendría que asumir como senador primero, o sea, tendría que jurar y después ir como ministro, porque si es que no jura como senador estaríamos en una especie de limbo. Sería un senador electo pero que no asumió el cargo, entonces tendría que asumir, jurar y después renunciar, o sea, renunciar de manera natural, pero la Constitución dice eso: una vez que un legislador asume como ministro, automáticamente deja el cargo. Y lo otro que le pasó, y que es lo segundo que quería mencionar, a Kast, es que los otros eventuales ministros de seguridad también fueron electos legisladores, Pial y Basaletti. Entonces, hay un problema quizás de diseño a lo mejor. O
o sea, de haber jugado todas las cartas que él tenía en materia de seguridad al Congreso, pensando en que alguno de ellos probablemente iba a fracasar, y salieron los tres. Pero eso también es responsabilidad del presidente de la República. Obvio. O sea, si yo tengo 3 cartas para un cargo, no puedo confiarme en que alguno de los 3 va a perder la elección. Hay que comenzar desde si es que Kast sabía que iba a ser presidente de la República desde mucho antes de la primera vuelta, entonces este cargo debió haber sido el nombre que ya debiésemos saber a todas luces. O al menos debiese saber él. O al menos debiese saber. Sí, a lo mejor, como dices tú, Pablo, nos sorprende y no es Carter y es otra persona, pero está por verse. Y ahí es donde saltamos a los libertarios. Podrían haber sido opción también, el mismo Johannes Kaiser podría haber sido una opción en seguridad o defensa, pero repentinamente pasamos del optimismo que él describía en varias oportunidades cuando iba a visitar la Moneda Chica a la desazón. A ver. Porque, sí, esa palabra usó, ¿cierto, Rodrigo? Sí, desazón. Desazón. Sí. O sea, no han empezado, No han empezado a gobernar, ojo con estos términos. Dale, Rodrigo. No. Pero dejaron de estar cómodos, y eso es curioso. Sí. Una semana estaban fuera, la semana siguiente estaban dentro, a la otra semana ya empezamos a alejarnos de nuevo. Entonces se nota que las negociaciones no han tomado mucha forma. Todo indica que en el mejor escenario los nacional libertarios van a ocupar cargos de segunda línea, subsecretarías. No hay ningún nombre ni de Kaiser u otro militante que esté sonando para un ministerio como tal. Que si sonara, yo tampoco conozco ni un apellido de ningún otro libertario. Entonces, ese es el otro detalle, por supuesto. Pero ante la difícil misión de armar este puzzle ministerial, todo indica que los nacional libertarios van a quedar más bien fuera, o quizás debajo de la mesa. Ya, pues. Sí, eso. Ay, perdón, dale nomás. No, complete la oración, Mauricio. No, y ahí lo despido. por favor, no. No, cortito, esto de la relación con libertarios, claro, no se entiende bien si venía más o menos del mismo tronco. Parecía, y hoy día están funcionando casi como una relación de pareja desgastada, en que al otro le molesta todo lo que haga la persona que está al frente, y en este caso Libertarios está, como decía Rodrigo, descontento con las nominaciones que está haciendo José Antonio Kast, y de hecho, ojo, que Libertarios fue con un librito, con un papel, un documento, a imponer las líneas rojas. O sea, no estamos hablando solamente de nombres, estamos hablando también de programas. Por eso decía recién que el presidente Kast recibió 3 malas noticias hoy día. Lo de Perú, bueno, la discusión que hay sobre Carter, pero más importante, esto de libertad. Bien, pues Rodrigo, Mauricio, un abrazo, nos contamos mañana. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao. 7 minutos. Pausa comercial, estamos escuchando la interpretación que se hizo para la gran canción de Sting, Frágil, pero que se reversionó en el sonido que estamos escuchando para la serie Adolescencia, esta serie de televisión que se convirtió en un verdadero fenómeno el año pasado, y cuyo protagonista principal, sabemos además, se convirtió efectivamente en uno de los grandes fenómenos, pero que además ni siquiera era, digamos, actor, por decirlo así, cuando hizo el casting. Muy interesante lo que está pasando con Adolescencia, que es una miniserie, en estricto rigor, de pocos capítulos, creo que son 4, pero que ahora va a tener una segunda temporada. Por supuesto que hay muchas dudas al respecto, cómo va a ser esa segunda temporada. Se había especulado mucho con una continuación tras su arrollador estreno a comienzos del 2025, con el protagonista y co-creador Stephen Graham confirmando que está trabajando en una nueva entrega de la producción.
Lo que ha dicho es que no quiere entregar más detalles sobre las posibilidades de esta segunda temporada. Él no ha querido decir cómo va a ser la historia, pero sí efectivamente ha señalado que va a tener un desarrollo importante. Dijo que el desarrollo de los nuevos episodios va a tardar un tiempo, podría tomarnos entre 3 y 4 años, pero dijo, estemos atentos. O sea, va a haber segunda temporada de Adolescencia, no ahora, pero se está trabajando ya en ella. Vaya que va a ser interesante ver esa segunda temporada. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la pausa y saludamos a quienes nos acompañan cada tarde. La energía de Viña ya se siente. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, del 22 al 27 de febrero, el festival latino más grande del mundo. Organiza Municipalidad de Viña del Mar, Mega y Bizarro. La productividad comienza con un equipo bien gestionado. Con Genera, controla tu asistencia, paga remuneraciones y firma digitalmente. Todo en una sola plataforma. Genera, la tecnología que te libera para enfocarte en lo que realmente importa, tu negocio. BYD Shark, la pick-up para quienes se atreven a vivir fuera del molde, con 430 caballos de fuerza de pura potencia y hasta 840 kilómetros de autonomía gracias a la tecnología superhíbrida. Agenda tu test drive en www.byd.com. Este verano, Clínica Alemana te cuida estés donde estés. Con teleurgencia accede a atención médica oportuna y rápida para ti y tu familia en menos de 2 horas sin traslado ni esperas. Porque si es tu salud, es la Alemana. Vamos a ir a esa pausa, pero seguimos de inmediato en lo que faltaba. En Infinita, esto es Lo que faltaba por la 100.1. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. No sufras más de tus articulaciones. Isoplex es tu solución. Agencia de Viajes Turismo Esquerré. 100 años viajando juntos. Eléctricos hay muchos. Número 1, solo BYD. Festival de Viña 2026. El festival latino más grande del mundo. Genera, expertos en gestión de personas. Y Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana. La energía de Viña se siente. Domingo 22 de febrero, Gloria Estefan. Matteo Bocelli. Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo, del 22 al 27 de febrero. Entradas disponibles en puntoticket.com. Dejamos huellas en cada paso, en la tierra, en las ideas, en los datos. Congreso Futuro, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más importante de Latinoamérica, donde esas huellas se piensan en común, en todas las regiones de Chile y transmisión para todo el mundo. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Congreso Futuro 2026. Revisa el programa y descarga tus entradas en congresofuturo.cl. En Principal, nuestra experiencia global como Asset Manager nos permite ofrecer una gestión patrimonial personalizada. Tu futura pensión es parte esencial de ese plan. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro y llevar tu APB al siguiente nivel con Principal. Planifica junto a un asesor el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Principal Asset Manager Global en Latinoamérica. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese sobre las características esenciales de inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Qué significa vivir tranquilo? Es sentir que aunque todo cambie, lo esencial siempre está protegido. Es saber que te acompañamos en tu hogar, en tu trabajo, en cada viaje y en tus proyectos. Vivir tranquilo es disfrutar de lo que amas con la confianza de que no estás solo, porque estar asegurado es construir tu futuro, donde nada detenga lo que más valoras. Más que seguros. Southbridge, compañía de seguros. Southbridge, cerca de ti. Cambia tu vida con un pozo histórico. Participa por el ultra acumulado de 8.700 millones de pesos a repartir en Loto y en todas sus categorías. Juega tu Loto con todo en Agencias Polla o Loto.cl y podrás ser el próximo ganador. Loto, nunca dejes de soñar. Recuerda, próximo sorteo hoy a las 21 horas. Dicen que la juventud es para equivocarse, pero yo aprendí que es mejor tomar buenas decisiones desde el principio. Con AFP Cuprum, tu futuro comienza hoy. Por confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP.
Quillón te espera este 16, 17 y 18 de enero en la Laguna Avendaño para vivir el Valle del Sol Quillón Wine y Tata Awards 2026. Un encuentro con el vino, la tradición y los sabores del valle. Degustaciones, gastronomía, artesanía y un jurado de primer nivel. Vive la experiencia del vino en el corazón del Valle del Sol. Invita Municipalidad de Quillón. Iniciativa realizada con el apoyo del Gobierno Regional de Ñuble. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. Te informamos y te interpretamos. En Infinita, lo que faltaba. Juan Manuel Astorga y Paola Berlín siguen un recorrido de 2 horas por la actualidad del día. Lo que faltaba es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile, y la energía de Viña 2026 ya se siente. Las 7:08 minutos, ya estamos de vuelta, listos para revisar actualidad o los titulares más importantes en Infinita con Victoria, Kiki Jordan. Adelante, Kiki. Gracias, Juan Manuel. Las asociaciones de municipalidades se reunieron con el mandatario electo José Antonio Kast y solicitaron soluciones en materia de seguridad y gestión pública. Los alcaldes presentaron una agenda unificada de urgencia de Estado, advirtiendo que se requieren soluciones técnicas inmediatas y no experimentos ideológicos. También pidieron que se paralicen los traspasos de colegios a los SLEP. Siguiendo con temas nacionales, el reajuste al sector público avanzó en el Congreso con la aprobación de la Comisión de Hacienda de la Cámara, abordando cuestionamientos sobre el financiamiento y la norma de amarre para funcionarios públicos a contrata. A pesar del rechazo a modificar la norma de 2 años en adelante, se destaca el diálogo entre los sectores políticos. Y finalmente, en la crónica internacional, María Corina Machado afirmó que el gobierno venezolano siempre miente y exigió una lista de excarcelados luego de que se anunciara la liberación de 116 personas, pero varias ONG reportarán un número menor a este. La oposición venezolana denuncia falta de claridad gubernamental en el proceso de liberación de presos políticos y aseguran que hasta ahora solo han podido identificar 56 de los supuestos 116 liberados. Juan Manuel. Muy bien, muchas gracias, Kiki. Tenemos en estos momentos en Santiago una temperatura de 31 grados todavía. No bajamos de los 30 grados y son las 7:10 de la tarde. Mañana 30, según la dirección meteorológica, y debería mantenerse así el día jueves también. Viernes ya tiende a subir a los 33 grados. Y déjame ver cómo está el fin de semana. 34 el sábado. Ya sabía. Domingo. Con manguera. Oiga, restricción de pista derecha de buses en Avenida Providencia al Oriente Próximo a Holanda, porque hay un procedimiento de bomberos a propósito de una emergencia médica. También informan de un vehículo detenido en pista derecha al Oriente, sector Cerro Negro, comuna La Cisterna, de la autopista de Vespucio Sur. Hay desvíos de tránsito por una actividad cultural en el barrio cívico, Morandé por Alameda, Morandé por San Antonio al sur y Teatinos por Agustinas al oriente, si es que preferirá alternativa si anda en el centro cívico. Muy bien, son las 7 de la tarde con 11 minutos. En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Listos para conversar sobre un tema que en la semana anterior dio material, pero uno cuando ya lo puede empezar a desagregar, hay harto para analizar. La encuesta de caracterización socioeconómica CACEN 2024, que es muy interesante de abordar, la publicó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con además una nueva metodología para el cálculo de la pobreza, que es más exigente y actualiza también la forma de entender cómo es la pobreza en Chile. Vamos a conversar con Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocio de la universidad, para poder tener de alguna manera también un detalle un poquitito más reposado frente a esta realidad. Así que conversamos precisamente con el decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, decano, por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta CACEN incorpora, decía yo, una nueva metodología más exigente y aún así muestra una baja relevante de la pobreza. Voy a partir preguntando lo que parece obvio, pero no por eso hay que darlo por sentado, ¿no? ¿Qué tan robustos son estos resultados desde el punto de vista técnico?
A ver, partiendo por lo positivo, Chile ha construido un sistema de medición de la pobreza y de la distribución del ingreso desde hace varias décadas y ha ido modificando la metodología conforme ha habido mayor capacidad de medición, y esa medición es sometida a distintos controles. En la presentación que hizo la ministra se indican los comités que revisan la metodología que se va a aplicar. Se recurre a otras instituciones, incluso internacionales, para que revisen no solo la metodología, sino también los resultados. Por lo tanto, creo que Chile puede estar seguro de que cuando se entrega una medición de la pobreza, es una medición robusta en sus datos. ¿Por qué cambia la metodología? Porque se incorporan nuevos elementos o se detectan en las mediciones anteriores que hay mecanismos o modalidades de cálculos que son insuficientes e incompletas para dar cuenta, en este caso principalmente, de cuál es la distribución de la pobreza y la distribución de los ingresos en los hogares chilenos. Ya, y mirado desde esa lógica entonces, con este nuevo estándar, esta pobreza por ingresos que tiene esta disminución, ahora se ubica en 17,3%, ¿uno debería leer esta cifra como un éxito de política pública o debería mirarla con un poco más de cautela? Yo califico esto como un éxito de política pública. Yo creo que en Chile debiéramos estar contentos en que hemos logrado ir bajando progresivamente la pobreza. Y eso con todas las metodologías que se han utilizado. Digo, es un éxito, pero al mismo tiempo, y a continuación agrego, hay que consignar que 1 de cada 6 chilenos está bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, es un avance muy importante, pero todavía queda un camino muy largo por recorrer. Además, casi un 7% de los chilenos vive en la extrema pobreza de acuerdo a esta metodología. Ya, y en ese sentido entonces, decano, cuando uno aplica retroactivamente la metodología y mira esta tendencia sostenida a la baja desde el 2017, ¿podría uno identificar cuáles son los factores estructurales que explican esta trayectoria más allá del, no sé, del ciclo económico, por ejemplo? A ver, si lo miramos hacia atrás, si retrocedemos, por ejemplo, hasta el 2006, vamos a observar sistemáticamente que la pobreza ha venido cayendo, con una excepción, que es el año 2020, o la medición que corresponde al 2020 como consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Ahí los datos muestran el impacto social que tuvo la pandemia, particularmente en los ingresos de los hogares chilenos. ¿Cuáles son los factores que explican la disminución de la pobreza o la persistencia de ella? Yo creo que hay un factor dominante y que es el que ha sido comentado durante la semana, tiene que ver con el trabajo. El mayor o menor o la menor participación de los hogares en el mercado del trabajo explica de manera muy significativa los niveles de pobreza. Y al mismo tiempo, el que se hayan ido fortaleciendo los distintos esquemas de transferencias directas a los hogares, tal vez de los más mencionados en los últimos años, puede ser la PGU o la gratuidad en el caso de la educación. Creo que ahí hay elementos que explican la trayectoria descendente de la pobreza y también la persistencia de la pobreza, particularmente en los primeros deciles de ingreso, entendiendo, para que los auditores lo tengan claro, cuando hablamos, por ejemplo, del primer decil, estamos hablando del decil de menores ingresos del país contra el 10º decil que agrupa a los hogares con mayor ingreso nacional. Ya. La pobreza extrema cae a 6,9%, lejos del pic que teníamos en 2020. Y uno podría pensar que esta mejora se explica, por un lado, por una eventual recuperación económica, pero también fundamentalmente por las políticas de emergencia, que en algunos casos uno tiene la sensación, y corrígeme en esto si estoy equivocado, se vuelven un poco más permanentes, ¿no? A ver, si miramos los últimos 5 años, los últimos 6 años, efectivamente los subsidios, las transferencias directas ocupan un espacio muy importante en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. Creo que hay un conjunto de apoyos dirigidos a los hogares que son permanentes o se han hecho permanentes y en mi opinión debieran seguir siendo permanentes. El punto está en que estos subsidios no pueden reemplazar el rol que ocupa o que debe ocupar
el trabajo, el empleo en esos hogares. En los países más desarrollados, cuando uno, por ejemplo, mira la distribución de los ingresos, el papel que ocupan las transferencias, estos subsidios directos a los hogares, es determinante. Las diferencias de ingresos entre los más pobres y los más ricos en Chile es de 50 veces. Cuando uno incorpora los subsidios, bajan a 15. Entonces, también en materia de desigualdad, estas transferencias juegan un rol muy importante. Lo que no podemos hacer es pretender resolver los problemas de la pobreza, de la marginalidad, a punta de subsidios únicamente. Es muy importante tener políticas para el trabajo que promuevan el empleo en todos los sectores de la sociedad. Se hace más difícil en el caso de del primer decil, de los grupos más pobres de la población, porque además en esos segmentos están concentrados los adultos mayores, respecto a los cuales es más difícil, obviamente, adoptar políticas que promuevan el empleo. Han salido ya de la fuerza laboral y, por lo tanto, ahí la pensión o el apoyo que puedan recibir del Estado es determinante. Eso es bien importante. Tratemos de hacerle un doble clic a cuáles son las carencias que siguen siendo las más persistentes en Chile, a tu juicio, Enrique. A ver, a raíz del debate que se produjo acerca de lo que estaba pasando, especialmente con los más pobres, en donde algunos criticaban el hecho de que se celebraba la caída de la pobreza cuando en el primer decil estos subsidios, estas transferencias representaban más del 60% del total de los ingresos de esos hogares. Me detuve a mirar cuál era la composición de ese primer decil. Y ahí hay un dato muy significativo y que además creo que va a determinar la orientación o la focalización de políticas públicas hacia el futuro para ese segmento en particular. En el 2006, estamos hablando hace 20 años atrás, solo el 8% de los más pobres eran adultos mayores o eran hogares de adultos mayores. Eso hoy día representa más del 33%. Es decir, el principal sector o grupo etario del decil más pobre son adultos mayores, por lo tanto, muy dependientes de la ayuda del Estado. Lo mismo ocurre con los niños. Si 1 cada 6 personas son pobres en Chile, en el caso de los niños es 1 de cada 4. Por lo tanto, esta caracterización que nos muestra la encuesta ayuda a ir focalizando las políticas que nos permitan ser más efectivos a la hora de reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante no hacer una dicotomía entre los subsidios y el rol que debe tener y que es determinante del empleo, del trabajo, para mejorar o resolver los problemas de pobreza. Pero pretender de que solo aumentando el empleo o creando más trabajo vamos a corregir los problemas de pobreza en un país con una economía emergente como la nuestra, es desconocer el impacto que han tenido muy positivo estas políticas sociales, esta red de protección social que ha llevado a cabo Chile desde hace ya varias décadas, atravesando gobiernos de distintos signos. Claro, que efectivamente es uno de los grandes reparos, ¿no?, de las transferencias del Estado, que en el fondo aquí hay un cuestionamiento respecto a lo que implica que los ingresos de los hogares más pobres dependan mayoritariamente de subsidios, ¿no? Y es un debate en sí mismo que creo que deberíamos estar como abordando un poquitito más integralmente, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, pero a propósito de eso mismo, déjame anotar lo siguiente. A ver. Si uno toma en cuenta los ingresos del trabajo, en el 2015, estos representaban, para los más pobres, 134.000 pesos mensuales, ingresos del hogar. El 2020, es decir, el efecto de la pandemia, significó que esos hogares tuvieran un ingreso mensual de tan solo 13.500 pesos. La pregunta que uno puede hacerle a quienes critican la existencia de los subsidios: ¿habríamos esperado que no existieran subsidios o transferencias para poder corregir en parte esa pérdida de ingresos del trabajo que llegaron a quedar reducidos a 1/10
que ya eran bajos, de los ingresos que tenían 5 años antes. Entonces, aquí hay una combinación de herramientas, de instrumentos. Los subsidios juegan su papel. Están equivocados aquellos que sostienen de que la pobreza solo se resuelve a punta de subsidios. Es muy importante impulsar políticas pro empleo. Pero también están equivocados aquellos que piensan que únicamente creando empleo vamos a corregir los problemas más críticos de la pobreza, particularmente la pobreza extrema, la pobreza severa, la que incluye además elementos multidimensionales para tratar de entender la caracterización de la población más vulnerable. Decía Clapes que el ingreso laboral sigue siendo débil, el empleo no logra de alguna manera traccionar la salida de la pobreza. ¿Qué señales crees tú que entrega esto sobre el mercado laboral chileno? Porque ahí está, digamos claro, una fuerza importante, ¿no? Claro, ese es un buen punto que han levantado varios centros, que cuando uno mira lo que ha pasado con los ingresos, particularmente del primer decil, del decil de hogares más pobres, es que en el 2024 aún no se han recuperado los ingresos de hace 20 años, los ingresos que genera el trabajo. Eso en parte uno lo puede explicar por la composición del primer decil, que ahora, como explicaba hace un rato, tiene más adultos mayores. Pero de todas maneras tenemos un problema ahí. Y eso tiene que ver primero en que desde hace, ¿cuánto? 3 años, la tasa de desempleo es mayor al 8%, que la participación de las mujeres no se ha recuperado, que hay muchos jóvenes que no ingresan al mercado laboral. Esta encuesta justamente ayuda a identificar dónde tenemos problemas, a que los subsidios estén más focalizados, pero al mismo tiempo a que desde el punto de vista de las políticas, y particularmente las políticas que pueden, en este caso, subsidiar la contratación o subsidiar la formación para empleos de mejor calidad, sean claves para abordar los problemas asociados a la pobreza y obtengamos resultados más eficaces. Pero el punto que han levantado es correcto. Tenemos una persistencia en la caída de los ingresos del trabajo de los grupos más vulnerables, más pobres de la población. Decano, entonces, claro, cuando miramos que la mitad de los trabajadores gana menos de 630.000, estamos hablando de sueldo líquido, ¿no? ¿Cómo dialoga esa cifra con la narrativa de mejora social que muestran los indicadores agregados, entonces? A ver, la narrativa se explica porque los ingresos en promedio han aumentado. También cuando decimos que el 60% gana ingresos que siguen siendo bajos, tenemos que ir a mirar qué pasa con la distribución de los ingresos, y la distribución de los ingresos, cuando incorporamos los subsidios o la transferencia monetaria, también ha mejorado. Esto que tú estás relatando habla de una realidad que es compleja de abordar en Chile y que nos cuesta reconocer. Si bien el coeficiente Gini, que explica un poco la distribución del ingreso, en el 24 bajó a un 0,47%. En el 20, cuando estábamos con la pandemia, era un 0,52%. Dicho de otra manera, entre el ingreso del 10% más pobre y del 10% más rico, si solo consideramos los ingresos del trabajo, la distancia es del 78 veces. Es decir, los más ricos en este país ganan 78 veces más que los más pobres. Pero cuando agregamos el conjunto de subsidios, lo que se llama el ingreso monetario, que incluye ingresos del trabajo, otros ingresos que forman parte del ingreso autónomo y el ingreso monetario, esa diferencia que era de 78 veces se reduce a 15. Eso ayuda a entender que tenemos todavía una diferencia muy grande, los subsidios ayudan, pero necesitamos políticas que promuevan el empleo asociado a la posibilidad de acceder a salarios de mayor calidad. Claro. Donde el ingreso sea más alto. No se trata solamente de tener empleo. Indudablemente, tener empleo o no tenerlo hace una gran diferencia. Pero para poder salir de la pobreza y poder tener una sociedad menos desigual, es necesario que esos ingresos del trabajo en promedio sean más altos. Ya, y entonces
quiero meterme a un punto que han planteado varios economistas, ¿no? Que sin transferencia la pobreza podría llegar a un 25%, y esto a uno lo hace pensar si tiene sentido medir la pobreza antes del Estado para evaluar la solidez del modelo. A ver, un modelo, a mí no me gusta mucho hablar de modelos, porque en realidad en el caso de Chile hemos ido construyendo sí, es verdad. Con los años distintos instrumentos y herramientas. Hay enfoques que pueden cambiar, pero entiendo el fondo de la pregunta. Uh-huh. Creo que para enfrentar la pobreza y la desigualdad son indispensables estos subsidios. Es necesario además tratar de que esos subsidios en el tiempo vayan siendo lo más directos posibles por parte de las distintas instituciones del Estado. Pero en paralelo, cuando mencionas el nivel promedio de ingresos, cuando la pobreza podría ser del 25% si no existieran subsidios, eso nos pone una tarea muy exigente en cuanto a la creación de trabajo, a la creación de empleos. Pero déjame insistir en un punto. No hay ningún país en el mundo que sea mucho menos desigual que el chileno, que pueda decir que su distribución del ingreso depende exclusivamente de empleos decentes, bien pagados, y que las transferencias juegan un rol marginal. Marginal, claro. Eso no ocurre en el mundo. Los países desarrollados tienen esquemas de transferencias muy potentes. Quizás mejor organizadas, probablemente en algunos aspectos, ¿no? Sin duda. Lo que sí importa es que hay que tener mucho cuidado con un esquema de transferencias que provoque en algunos grupos, en algunos sectores, en donde yo prefiera depender de las transferencias y no salir a buscar trabajo. Hay que tener cuidado con esos incentivos, claro, que pueden significar, particularmente entre los jóvenes, que haya un subsidio que me coloque en una posición en donde quede indiferente entre trabajar o recibir un ingreso que proviene de un subsidio del Estado. Porque el trabajo no solamente significa ingresos, también tiene que ver con la movilidad social, con el capital social que se acumula, tiene otras dimensiones que es importante considerar. Por último, decano, déjeme preguntarle así, pero en términos generales, ¿no? ¿Qué deberíamos priorizar entonces hacia adelante? Además de fortalecer el empleo, me imagino. ¿Buscar un sistema de transferencia más permanente, pero mejor estructurado? Yo creo que el sistema de transferencias, particularmente para los adultos mayores, la implementación de la reforma de pensiones creo que va a ayudar en esa línea. Debe estructurarse mejor, identificar incluso aquellas transferencias que no estén verdaderamente o bien focalizadas. Y el gran desafío, la gran política pública que hoy día necesitamos, tiene que ver con el empleo. Por esto que estábamos comentando, si los sectores más vulnerables, más pobres de la población, no han recuperado aún los ingresos que tenían del trabajo de hace 20 años atrás. Y eso se produjo después de la pandemia. Entonces, ahí tenemos un desafío, una tarea gigantesca de creación de empleo. Eso nos va a ayudar a seguir mejorando las tasas de pobreza, sumado a lo que hemos conversado, a un sistema de transferencia mejor focalizado y más efectivo. Enrique París, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros a propósito de la temática de la pobreza en Chile, con la encuesta CACEN ya sobre la mesa. Gracias, decano, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, que esté muy bien. 7:32. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.
Muy bien, llega el momento de irnos a la pausa. Lo que estamos escuchando es Falling, una de las grandes baladas de Harry Styles, una canción que publicó el 2020. Es parte, digamos, de su segundo álbum de estudio que se llama Fine Line. Es de verdad una gran balada y si tiene algún momento la posibilidad, vea el videoclip y lo va a sorprender muchísimo de la manera en que se desarrolla. Bueno, Harry Styles, para musicalizar lo que se sabe hasta ahora, volvió a sacudir a sus seguidores con una serie de señales que apuntan a un posible regreso musical. Fanáticos detectaron afiches en distintas ciudades del mundo, lo que desató especulaciones sobre un nuevo proyecto del cantante británico. Los carteles aparecieron en lugares como Nueva York, Manchester, Berlín, Milán, Roma, Palermo, Nápoles y Sao Paulo. Se sumaron también Liverpool, Varsovia, Turín, Madrid, lo que sugiere una campaña coordinada que abarca Europa y otros territorios. Todos los afiches comparten una imagen de fondo tomada durante el último show de la gira Love on Tour, que se realizó en Italia en 2023. Y sobre esa escena se lee la frase "pertenecemos juntos", un mensaje que no pasó desapercibido para los fans. A partir de aquí empieza entonces la especulación. La frase de los carteles conecta directamente con un video que Harry Styles publicó en diciembre del año pasado, que es un video que está titulado Forever, Forever. Y el registro muestra al artista interpretando una pieza de piano compuesta por él mismo. Ocurrió en un concierto final, cierra con las mismas palabras que ahora aparecen en los afiches. O sea, todo hace pensar que los afiches tienen que ver con Harry Styles y por lo tanto con la posibilidad de un nuevo disco del cantante. Atentos a eso, Harry Styles podría volver incluso a irse al estadio de Wembley. Ya le vamos a contar a medida que se tengan confirmaciones al respecto. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y como siempre saludando a nuestros auspiciadores. Santo Tomás es una red de agentes transformadores que se articula para generar impacto en los territorios a través de la vinculación con el medio, la investigación e innovación, construyendo una comunidad conectada y comprometida con el desarrollo y los desafíos del país. La energía de Viña ya se siente. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, del 22 al 27 de febrero. El festival latino más grande del mundo. Organiza Municipalidad de Viña del Mar, Mega y Bizarro. Un viaje, tu nueva casa o ese proyecto que tienes en mente. En Banco Vice encuentras productos personalizados y detalles únicos para alcanzar lo que sueñas. Es el momento de dar el siguiente paso. Hazte cliente en vice.cl. Banco Vice, detalles que importan. Pausa, volvemos. Una pausa y ya seguimos con los temas necesarios para terminar el día. Estás en Lo que faltaba, por Infinita 100.1. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. La energía de Viña se siente. Domingo 22 de febrero, Gloria Estefan. Mateo Bocelli. Festival Internacional Viña 2026, el festival latino más grande del mundo, del 22 al 27 de febrero. Entradas disponibles en puntoticket.com. En Entel tenemos a los mejores clientes y eso nos hace una mejor compañía. Por eso junto a Starlink somos los primeros en Latinoamérica en ofrecer cobertura satelital en tu celular. Un servicio exclusivo que ya está disponible para nuestros clientes, llegando a lugares donde otros no llegan. Para que estés conectado, estés donde estés. Entel, contigo en todas. Sabemos que tus sueños no tienen límites y queremos acompañarte en ellos para que llegues más lejos con los planes Scotiabank. Asesoría personalizada, visión global y respaldo internacional. Plan Avanza para empresas consolidadas que quieren dar su próximo paso. Plan Fortalece para llevar tu negocio más allá de las fronteras. Plan Lidera Mujer para impulsar el camino de las mujeres empresarias. Somos el banco de las pymes, reconocidos por tercer año por World Economic Magazine. Conoce más en scotiabankchile.cl/pymes. Condiciones y requisitos de aprobación en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Quiero comer algo rico. Conozco un lugar. Pero distinto, con variedad. Espacio Terrazas en Espacio Urbano La Dehesa.
Así es, vecino. Ven a disfrutar hamburguesas irresistibles en Uncle Fletch, la tradición italiana en la fábrica y la intensidad de la comida india en Rishtedar. Vive una experiencia distinta en Espacio Terrazas La Dehesa. Disfruta todo el tiempo que quieras. Tenemos estacionamiento gratuito. Espacio Urbano La Dehesa, el mall de los vecinos. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, palabras con poder. En Lo que faltaba, hacemos Sobremesa, una conversación sobre los temas que hay que hablar y están en boga. 7:38 y el momento de sobremesa. Y hoy día sí que vamos a hablar de algo agradable, simpático, hartas invitaciones. Estamos ya sentados con Cristóbal Gumucio, director ejecutivo de Matucana 100, y Matucana 100 es sinónimo de diversión, de cultura. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido a la radio. Bien agradecido por la invitación. Nosotros agradecidos de que nos vengas a contar, porque el verano, bueno, la cultura no tiene fecha, ¿no? Pero se ha ido haciendo costumbre que enero es una fecha como alta es un sello de los buenos, alta en cultura, alta en diversión, ¿verdad? Y Matucana 100 no se queda atrás de eso. Así que partamos por la música, quizás. Sí, bueno, sí, nosotros estamos pronto allá el 17 de enero, el sábado, vamos a tener el M-Fest en una nueva versión, que es un festival de verano. No quería decirlo yo porque no sabía si era M-Fest o M-Fest, entonces dije, no voy a dejar que lo diga él para no meter la pata. No, pero lo dicen de las dos formas, así que ya. Sí, este es un festival que ya partimos hace varios años, si no me equivoco, el 2013, nosotros partimos y ahora lo estamos coproduciendo con Fauna y de alguna manera cuando nosotros estábamos celebrando los 10 años de Matucana 100, tuvimos un gran recital con Fauna y de ahí nació la idea de por qué no tenemos un festival de verano en conjunto. No, producido por Matucana 100. Ya. Y bueno, seguimos trabajando con Fauna en distintas cosas, con otras productoras. ¿Ya? Y las últimas 2 versiones las hemos hecho con Fauna como socio estratégico. ¿Y todo bien? Todo bien. Así que... ¿Y qué es lo que pueden esperar las personas que se vayan a sumar el 17, este sábado, al M-Fest? Bueno, las últimas versiones, lo que hemos querido hacer es tener invitados latinoamericanos. En las últimas versiones ya hemos tenido algunas bandas de Argentina, de Uruguay, de Perú. O sea, y salir ahora, de Chile. Claro, y ahora viene una artista colombiana muy potente. Yo diría que lo particular de que es una línea curatorial como pop electrónica. ¿Ya? Que las 3 bandas, si bien tienen identidad propia, pero dialogan muy bien unas con otras, son Rubio, las Minus de Colombia y Chica Rica, este pop electrónico. O sea, hay un hilo conductor, digamos. Súper interesante, o sea, al que le gusta un poco el pop y la electrónica, son 3 propuestas súper elaboradas, entretenidas, entonces es como un placer para el que le gusta ese estilo musical y al que no le gusta tanto también, porque es bastante agradable, es abierto, el que le gusta el pop, en el fondo. ¿Y cómo es para quienes no hayan ido nunca? ¿Uno compra una entrada o compras entradas diferenciadas? No, es una entrada porque hay una post-fiesta después como after party de música. ¿A qué hora empieza? No, pero empecemos por el principio, ya. Yo compro mi entrada, ¿a qué hora llego? Sí, a las 9 ahí, m100.cl, Ticket Plus, y tenemos estas 3 bandas. Ya. Y después viene una fiesta posterior. El after. Sí, el after. Entonces, de alguna manera, esto es en la explanada de Matucana 100, es al aire libre, aprovechando un poco el calor del verano en la noche, que es una noche rica, fresquita. ¿Y el after hasta qué hora dura? Porque me imagino que hasta como las 4 por ahí. Tenemos permiso para meter bulla harto rato. Buena, ya. Sí. O sea, largo carrete. Sí, es largo, sí. Y esto, el 17 de enero, las entradas están a la venta. ¿Cuánto cuesta? Ya sacaron las 2 primeras preventas, creo que están 30 ya. Ya. Sí, pero sigue siendo un precio súper razonable. Y eso incluye hasta el after, digamos. Sí. O sea, un carrete largo. Sí. Ya, y ahí sí venden... ¿qué se puede consumir ahí? Va a haber barra, es un festival, así que... Ya, de todo. De todo, sí. Ya. Check música. Sí. Bueno, ahora... Teatro. Imposible no hablar del teatro porque, claro, el Festival de Teatro a Mil ya es más que una tradición y yo entiendo que ustedes como Centro Cultural son parte de esto. Claro, Matucana 100 es parte hace mucho tiempo. El festival partió hace miles de años. Yo era estudiante de teatro cuando fui al primero, que era la Estación Mapocho. Pero no había sala, no existía ni Matucana 100, ni menos GAM. O sea, eran pocos espacios y partió ahí con 3-4 obras.
En esa época había otro festival que era el Nuevas Tendencias, había algo en enero. O sea, siempre, yo me recuerdo desde mi época de estudiante que enero ya era significativo en los 90. Ah, mira, y claro, ya diría que Santiago Mil se instaló como es parte del ADN de la ciudad de Santiago, y la idea del público de entender como, oye, enero vamos a ir más de lo común al teatro. Hay gente que va igual durante el año. Pero hay gente que no va durante el año, claro, y que recuerda que el teatro existe en enero, se da un patache y eso le dura para el resto. Y hay un punto como de disfrute distinto en enero, porque es como, si bien todos estamos trabajando, porque igual no para la máquina, pero uno tiene a veces, oye, estoy trabajando, pero necesito salir, ver cosas, moverme. Y las tardes largas se prestan para eso también. Claro. ¿Qué están de todas las cosas que comenzamos, podemos ver? Sí, estamos, ahora viene la nueva obra de La María, es una coproducción de Matucana 100, que la tuvimos en temporada, una obra bien particular, una compañía también que, si no me equivoco, tiene 20 años. ¿Y por qué bien particular? Porque es una propuesta contemporánea, es como un poco de metateatro, de la idea de tener que hacer una obra, juega con ese ejercicio, que muchos actores se cuestionan a decir el esfuerzo que significa levantar un trabajo artístico, ya pasados los años, si tiene eso, se retitúa. ¿Y se trata de eso? ¿De actores preguntándose? Y otras cosas, sí. En el fondo es el cuestionamiento de ellos también, como la nueva compañía que tienen que pagar sus salas de ensayo, sus bodegas, los presupuestos. Y el esfuerzo que eso significa. Y a veces decir, ¿vale la pena esto? Es como todo esta idea de el cuestionamiento, que diría como a la mediana edad de los artistas esto sucede, no solamente en teatro, esto sucede en las bandas. Yo creo que sucede en la vida, si me da por ahí un poco. Pero yo diría que el arte tiene este como elemento... Sí, de inseguridad, como un poco... Y de que a veces tú estás poniendo plata, tú estás invirtiendo en algo que no reditúa, que no tiene retorno. Que tú dices, claro, en ese sentido de inseguridad, que uno ahí está... Ese apostolado que claro, tiene otros elementos, otros retornos, son espirituales, pero ya los riesgos. A la mediana edad, tú dices, ya, oye, pero cuando hay que pagar el crédito hipotecario. Claro. Y a veces tuviste un hijo, se te complica. Decir, sí, claro. El estrés vital. Claro, la adultez en ese sentido y por eso va siendo también un embudo, igual, va siendo un filtrado que ya a los 50 ya son pocos los que llegan, porque... ¿Verdad? Claro, porque son otras las exigencias de la vida. Y si uno va más, ve a los actores ya de 70, todo eso son menos. Y nos van quedando año, claro, ya nos llaman menos, y ya con las actrices también, es como... Más aún. Sí. Ya, esa es una de las obras que Eso es una de las obras, y nosotros tenemos 2 festivales, porque está Santiago a 1000, y después, terminado Santiago casi como... ¿Traslapado? Traslapado viene Santiago Off, que es más... relativamente nuevo, pero ya lleva varias menciones, que es un festival más alternativo. ¿Y ustedes van a estar en ambos? En ambos, sí. Nosotros somos, no paramos hasta febrero, hasta principios de febrero. Ahí me imagino que se toman vacaciones, por favor. Ahí paramos un poco, sí. Paramos un poco, necesariamente paramos para hacer mantenimiento, tomar vacaciones y partir ya en marzo, porque igual en marzo parte todo de nuevo, así que... Parte todo de nuevo y se hace necesario descansar, sobre todo cuando uno va a cumplir 26 años. Sí, porque 25. 25 años este 2026, exacto. Un cuarto de siglo. Y es imposible no... Bueno, la verdad que me impresionó la cifra. Yo pensaba que era menos, como que se me hace que... No se me hacía de... Sí, pues es un cuarto de siglo igual. Sí, no se me hacía tan mayor este Matucana 100. Y sin embargo... Pienso en el terremoto, por ejemplo, cuando tú llegaste. Sí. Cuando tú llegaste a hacerte cargo, poquito después del terremoto, Otón estaba en el ministerio y llegaste tú. No, estaba Otón en Matucana, llegó el terremoto y ahí yo llegué. Ahí llegaste tú, o sea, llegaste sobre los destrozos del terremoto. Fueron momentos, por suerte era un poco más joven y... Pero ¿cómo recuerdas eso? Hagamos un poquito de historia, que los cumpleaños se prestan para eso. Fue duro, porque llegué... por muchos motivos. O sea, en el fondo había un cambio de ciclo de gobierno. Sí, po. Estaba el terremoto. Saliendo de Bachelet 1, entrando a Piñera. Estaban haciendo el GAM. El GAM era todo la novedad. La competencia feroz. El efecto feroz, con mucho más presupuesto. Un presupuesto que era casi 5 veces más. Entonces era... un monstruo. Esto la gente no lo entiende igual, pero ni los mismos artistas. Entonces yo decía, oye, pero es que nosotros funcionamos con... Entonces era como todo cuesta arriba y el desafío era
en ese momento dije, ya, aquí nosotros tenemos que repensarnos en una nueva etapa, porque estos primeros 10 años habían sido un éxito, pero un éxito también en un contexto, y los contextos van cambiando. Y aquí quizás lo complejo en la gestión cultural es entender una cosa que puede parecer media obvia, pero no es tan obvia en términos de ejecutarla, que los entornos van mutando, los desafíos van mutando, entonces todas estas herramientas de decir, oye, estas amenazas del entorno se hacen realidad. Uno las ponía como estudiante, pero tú te das cuenta que los terremotos suceden, las crisis económicas suceden, hasta las pandemias que te podría parecer como distópico. Pandemias, estallidos, de todo. Entonces, todo esto que si uno lo pusiera en un plan, oye, es que pueden pasar estas cosas. Sí, claro, también puede pasar que lleguen los extraterrestres, pero salvo los extraterrestres, todo lo demás ha pasado. Todo ha pasado, entonces, en esa perspectiva, en ese momento era como el desafío de decir, ya, ¿cómo nos repensamos para una etapa de ahí para adelante? Pensaba en esto que hablábamos de la obra de teatro, sobre si el esfuerzo vale la pena. Me pregunto si esas preguntas existenciales se las hicieron en ese momento ustedes, el directorio en un momento me lo confesaba un poco, me dije, oye, cuando vieron todo tan oscuro, dije, no, esto capaz que muera. Claro. Como tanto otro proyecto cultural. Sí, pues, entonces, pero de alguna manera también como que hicimos un trabajo de largo plazo, de mediano a largo plazo, de ir invirtiendo poquitamente. Primero fue como recuperar el tema del terremoto, la galería de artes visuales, se modificó, dejó de ser. El terremoto igual es un hito porque el espacio igual se modificó. Entonces, pero ahora, Matucana si hay algo que tiene varios como sellos que lo hacen distinto al resto, que diría que uno es estos galpones industriales de 1900, en un sector clave de la cultura. Si uno estudia historia de Chile, como un eje, ¿no? Es el Parque Quinta Normal en el Centenario, ya era parte esencial, porque hay que pensar que en el Centenario, cuando la República se quería poner los pantalones largos, quería celebrar, lo que se celebraba en ese momento eran las ferias agrícolas. Las ferias internacionales agrícolas, que ahí se mostraba como la tecnología, era mostrar al país. Como la FISA. Entonces, en versión y siglo si uno pasado. va como a las conversaciones que habían en el Congreso, cómo pensar al Chile del Centenario, es decir, dejemos de ser colonios, tenemos que ser más europeos, y ahí devienen un poco estos edificios preciosos que Museo de Historia Natural, que son museos, claro. Todos los palacios que tenemos tienen que ver con ese Chile del Centenario, en parte de que quería como hacerse adulto ya. Claro. Decir, tenemos que dejar ese olor a colonial, sino que pasar a ser como algo más neoclásico. Colonia, además, como última ya de capitanía, claro, en el fondo de Sudamérica. Más neoclásico. Entonces, la cultura es parte esencial de eso. Ahí entroncando en el Matucana tiene que ver con el bicentenario. Cuando está Ricardo Lagos, él ya se propone pensar el bicentenario, si bien no le tocaba a él, pero crea una comisión. Y a mí me toca. Claro, de vanguardia, digamos. A mí me toca hacer las anécdotas, los ciclos de la vida. A mí me toca hacer con compañeros. Yo trabajaba en la Comisión Presidencial de Infraestructura Cultural en la época de Lagos. ¿Ya? Con Andrés Bailot nos toca hacer un primer dibujo de Matucana 100, antes que llegue Otone. Entonces, nos toca una primera aproximación. Así que, o sea que de alguna manera se te presentaba este desafío desde antes de su nacimiento. Claro. Ya llegaste. Llegué, y lo que estaba diciendo como de Matucana 100 es básicamente que tiene el tema multidisciplinar. No es tan habitual. Uno se va a otros espacios culturales en Europa. Los espacios son más de especialidad. Son o teatros o centros de arte contemporáneo. Pero el tema multidisciplinar no es tan habitual. Uno pensaría que sí, pero no es tan así. No es tan así. No es tan habitual. O sea, en centros más grandes uno puede encontrarse con centros cívicos o policulturales, pero son de otra escala. De otra escala. Y en cambio ustedes son de una escala mediana, podríamos decir. Pero agrandado. Sí, pero en el fondo, claro, con una gran sala de teatro. Una vocación como más generalista. Claro. Y ella se genera también un desafío para el director y el primer equipo, es decir, con poca referencia, cómo instalamos todo esto en un lenguaje contemporáneo, y se instala eso, y eso es parte también del ADN. Y después, otro elemento esencial, diría, es que Matucana nunca ha parado de armarse. O sea, no es un work in progress permanente. Permanente. O sea, en el fondo se fueron armando salas, construyendo. O sea, partió desde el día cero. Cuando el director asume, parte con carpas. No estaba todo entregado. No es un espacio llave en mano que
empecemos. Claro, es una construcción, es como una creación en progreso. En progreso. Y eso igual le da una relación con los públicos distinta. Sí, porque el público debe sentirse también como parte sí, que no es llegar a una casa en que te entregan la llave y está la casa instalada, sino que se fue creciendo conmigo de alguna manera, ¿no? El centro. Claro, y después del terremoto, esa relación también había que repensarla en elementos que había que ver qué cambios hacer o qué profundizar dentro de esas líneas. Y la música es algo que diría que desde el 2014 se va instalando como una línea importante dentro de las disciplinas de Matucana 100. El cine también va partiendo chiquitito y hoy día también es un espacio importante para la distribuidora, se suma un poco al circuito del cine independiente nacional, que también es algo que vamos modificando en el tiempo. Tenemos muchos lanzamientos a man premier en el teatro y tenemos una cartela permanente de cine chileno. ¿Qué balance haces tú mirando en retrospectiva de este cuarto de siglo, pensando que además a ti te ha tocado estar buena parte de la vida de esta criatura, digamos? Mira, mi balance es que, claro, un cuarto de siglo ya es para un país joven como Chile es súper importante. Sí, hay que pensar que yo siempre digo, en el fondo son estas instituciones que van armando esta densidad, el paisaje cultural, y yo ya creo que eso Matucana es parte de. Totalmente. Y ahí uno se da cuenta, yo siempre digo como al equipo, es como que uno no está trabajando a veces, que uno de los retornos que hay de trabajar en Matucana o en la cultura a veces que es como que esto nos vamos a ir nosotros y esto continúa, esto queda, y uno es parte de una cosa mucho mayor que uno. Esto como claro, plantar un árbol, digamos, que claro, queda ahí. Y ese bosque tú dices, y esto es mucho más importante, y eso a uno también le inspira, sabe que tiene un elemento vocacional distinto. Sí, una cosa de trascendencia distinta. ¿Y qué es lo que se viene para el futuro? No quiero spoilers, me imagino que las estrategias... Ahora para los 25 estamos preparando una gran exposición de arte contemporáneo. ¿Pero esto va a ser principal durante todo el año o octubre va a ser en octubre es el momento... ahí tenemos una exposición importante con muchos artistas. La idea ahí es como hacer una corredoría como power que nos da cuenta también como de una mirada de los 25 años. No es que esté reducido a los 25 años, pero sí en la idea de pensar el arte de manera expandida, de construir lenguaje a través de la historia reciente del arte contemporáneo chileno, que puede ir desde Mata hacia adelante o más antes de Mata. Va a tener algunas piezas incluso anteriores. Ya, pero de eso nos vamos a enterar más adelante. Más adelante, sí. ¿Cuál es la página web de ustedes? m100.cl. m100.cl. Con 100 con número. Eso sí. m100.cl, o sea, es re fácil. Y ahí yo puedo, en el futuro enterarme de las celebraciones del cumpleaños, pero por ahora, volviendo a lo que conversábamos al principio. Ahora pronto, en marzo... MFest. Pero incluso para comprar... para MFest ahora. Y en marzo, que ya pueden comprar... Los huesos de Manuel Infante, que es también una coproducción de Matucana 100 con otros espacios europeos. Una obra de teatro. Una obra de teatro, así que ahí eso también ya pueden comprar la entrada, porque Manuel Infante yo diría que está dentro de las directoras, si no es la directora más importante del teatro contemporáneo chileno. Oye, vamos a tener que hablar más seguido nosotros dos, me gustó esto. Está todo pasando en m100.cl. Sí, gracias por la puesta al día en lo que están. Felicidades por los 25 años. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Sí, y ya están todos invitados, ya saben la página web, la vamos a repetir, www.m100, el 100 en número, .cl, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora sí nos vamos.